Bueno, como decía antes, es un hermoso privilegio para mí el que Dios me regala de poder también compartir algunos consejos con ustedes. La semana pasada hablábamos de cómo preservar semillas, lo que íbamos a hacer. Los consejitos que dimos, yo pienso que algunos ya tomaron nota, los que se perdieron o los que no pudieron estar la semana pasada, entonces pueden buscar la repetición en la página de Facebook de la Tigra, y ahí podrían verlo y también como recapitular un poco de lo que nosotros estuvimos hablando. Ahora yo quiero comenzar con un hermoso texto bíblico que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mis queridos hermanos, este hermoso texto bíblico vino a mí porque, eh, como dice claramente, todo tiene su tiempo. Y yo pienso que este hermoso pueblo de Dios se le ha llegado un tiempo muy especial y que tiene que aprovechar. Ya decía nuestro hermano Henry, los tiempos, los momentos van pasando, pero tan rápidos, los acontecimientos que se están viniendo son cada vez más rápidos. Y va a llegar un momento donde la Biblia nos enseña que ya no vamos a poder ni comprar ni vender en las ciudades y va a ser muy lamentable. Y nosotros estamos acostumbrados a que si nos falta una cosita, por muy pequeña que sea, ya nos angustiamos y salimos corriendo al supermercado. No sé cuántos pudieron tener la experiencia de cuando cerraron algunos locales cuando la pandemia, que fue terrible, y todo el mundo llegó a los supermercados y comenzó a llevar de todo para la casa. Y luego de eso, la gente ya comenzaba a sentirse que si en un momento llegara a escasear la comida, ¿cómo iban a hacer? Y comenzaba un poco de angustia para algunas personas. No para todos, pero para algunos había mucha angustia. Entonces, mis queridos hermanos, hay tiempo para todo. Ese es el texto bíblico que hoy Dios ha puesto en mi corazón para que pueda compartirlos para ustedes y que no nos hagamos de oído sordo para lo que Él nos quiere enseñar. Si ya se nos llegó el tiempo, entonces aprovechémoslo para que el día de mañana no nos quejemos. Ayer quiero compartirle algo que pude notar ayer ya para finalizar el partido de Brasil con Argentina. Me quedé mucho sorprendido porque hubo mucho esfuerzo. La verdad que me quedé ahí viendo un poco ese partido y al final pude ver la alegría, pero inmensa, de los ganadores, pero también ellos lloraban y también los perdedores comenzaron a llorar y podía ver esa tristeza en ellos, que estuvieron así de alcanzar la victoria, pero no lo lograron. O sea que habían dos panoramas diferentes, dos escenarios. Los dos estaban llorando, uno de felicidad y los otros de tristeza, quizás de pesar porque lucharon tanto, pero al final de cuentas no fueron suficientes para lograr alcanzar el éxito. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude, que si hoy estamos luchando, porque cada uno de ustedes, y así como yo, estamos luchando, pero no basta solamente con luchar, hay que seguir porque vamos a estar contentos, vamos a estar seguros hasta que hayamos ganado la victoria, hasta que ya eso esté en nuestras manos, entonces nosotros vamos a llorar de felicidad. Y que Dios nos ayude a no llorar de tristeza, que estuvimos muy cerca, que nos esforzamos y que no lo logramos. Que Dios no lo permita. Y miremos lo que dice el espíritu de profecía, un consejo muy bonito que me gusta. Dice: consejo a quienes moran en las ciudades. Sería bueno que pusierais a un lado vuestras preocupaciones y perplejidades para buscar retiro en el campo. Ese es uno de los consejos. A poner ahí un alto a nuestras preocupaciones. Ahorita, Señor, pero si nosotros no tenemos dinero para comprar en el campo, señores, que nosotros nunca hemos trabajado en el campo, señores, que yo no tengo ni idea de cómo sembrar una semilla, de cómo preservar una semilla, de cómo sobrevivir a un ataque de algunos insectos, de alguna abeja, de algunas avispas, de alguna culebra.
que no nos preocupemos por eso, porque Dios va a poner en su dado momento, va a poner esos consejos para que nosotros los atesoremos. Eso sí que no los tiremos a la basura. Son consejos que han llegado a ustedes, que hay mucho esfuerzo detrás de esto. Y yo pienso que Dios ha puesto ese sentir en nuestros queridos hermanos Rosy y Catalín, que son uno de los que han visto esa necesidad también, que están viviendo esa necesidad de salir de la ciudad al campo. Entonces hay mucho esfuerzo, y yo les pido que no los tiren a la basura, que le piden al Señor que puedan atesorarlo en sus corazones, porque un día los van a necesitar. Entonces, si hoy no le sacan el mayor provecho, si no los guardan, si no los atesoran, va a ser lamentable, y ahí sí, quizás van a llorar. Entonces, yo les pido que por ahora no se estresen, que dejen a un lado sus preocupaciones, pero que sí, si estamos en esto, que lo sepan aprovechar. Dice, también sigue diciendo la nota, donde no importa tanta la influencia que corrompe la moral de los jóvenes. Es verdad que en el campo no estaréis completamente libres de molestia y congoja, pero evitaréis muchos males y cerraréis la puerta a luz de tentaciones que amenazan dominar la mente a vuestro hijo. Estos necesitan ocupación y variedad. La monotonía de su hogar los vuelve inquietos y agitados, y han caído en la costumbre de frecuentar a los jóvenes viciosos de las ciudades, con los que obtienen una educación callejera. Hay un dicho por ahí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces nosotros no tenemos o sea, ya no, se sale de nuestras manos a veces evitar que nosotros lleguemos o nos relacionemos con personas que tienen una mala influencia para nosotros, y que podemos ver sí, podemos ver el mal, pero no los apartamos simple y sencillamente. Cuando yo era joven, recuerdo que, bueno, soy joven, pero cuando estaba un poco más joven y estaba yendo al colegio, no me tocaba de otra. A veces yo era muy tímido y me quedaba ya era el último que me quedaba en la parte trasera ahí, y con mucha timidez, y me costaba participar, pero había otro amigo ahí que era igual tímido, y que yo lo miraba, y yo decía, bueno, ya somos dos por lo menos. Y entonces sacábamos conversaciones con él y comenzábamos a platicar, y yo le ayudaba a hacer a veces las tareas, lo que él no entendía o lo que yo no entendía, y nos ayudábamos. Pero resulta que ese amigo tenía una parte que yo no conocía, que le gustaba fumar sativa, caníbal, entonces, o marihuana. Y para mí eso era, bueno, en Nicaragua eso es muy raro, no es muy común, eso no se ve casi en el campo. Entonces, a mí no me gustaba eso. Y cuando él me invitaba, vamos a jugar en la hora de receso, de recreo, entonces yo mejor me hacía a un ladito, pero a veces me iba con él, y podía ver que ya él no era tímido en el habla, sino que ahí se le quitaba todo, y se relacionaba con otros amigos que ya no solamente tenían marihuana, sino que también tenían otros tipos de cosas que no eran muy saludables, que uno los aprendiera, que uno los aprendiera. Entonces, a veces se nos salen de nuestras manos que nos juntemos con gente que tiene una mala influencia para nosotros. Entonces los padres mandan a su hijo con tanta confianza al colegio, a la universidad, pero ahí siempre el enemigo anda detrás de ellos, porque sabe que, como decía nuestro hermano Wilber, el padre tiene cuidado de instruir a su hijo, y ese paso que va dando, el hijo lo va siguiendo, pero también el enemigo va detrás de esa huella, porque sabe que va en línea, pero que también él va a ir detrás para ver si la puede hacer a un lado. Entonces el consejo es salir de la ciudad hacia el campo, para que protejamos no solamente a nosotros, sino que también a nuestros hijos. Y como decía nuestra hermana Rosy, también en el campo hay un poco de corrupción, lamentablemente, pero el mayor consejo es estar en las partes más alejadas. Sí, hay un poquito ya se ha corrompido, pero nosotros no vamos a ir ahí, sino que vamos a tratar de ir a las partes más desoladas, para hacer nuestras propias familias ahí, familias que conozcan el mensaje,
y solo nada más ir a las ciudades a pregonar el evangelio. Pero yo me preguntaba, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí si yo soy de campo? ¿Por qué estoy en las ciudades? Y yo quisiera regresar al campo, pero hay algo que me dice, Javier, todavía no es tiempo de regresar al campo para ti. Y comenzaba a meditar y yo decía, Señor, yo pienso que podría saber todo de campo, pero este hermoso mensaje todavía no lo domino muy bien. Voy a cumplir un año de que me bauticé y para 2 años de conocer el mensaje, pero todavía me hace falta capacitarme, me hace falta aprender. Y Dios ha venido poniendo muchísimos temas muy importantes, como los temas que se dan los días lunes, que para nosotros es muy importante aprenderlo, los temas del curso profético, es muy importante capacitarnos porque al campo no solamente vamos a ir a trabajar la huerta, sino que el principal objetivo es también capacitar a otra familia. Ese es el principal consejo. No crean que es que solamente es ir a salvaguardarlos de las ciudades. No, hay otro trabajo más especial, que es a preparar familias para la vida eterna. Ese es el consejo que el Espíritu de Profecía nos está dando. También que nosotros podamos sobrevivir ahí, pero sobre todo esto, valga la redundancia, que preparemos familias para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay alguien del campo que esté en la ciudad, que no desaproveche esa oportunidad, porque ya sabemos que aquí tenemos la tecnología que está a nuestro alcance, tenemos muchas cosas que pueden ser de mucha ayuda para que nosotros nos capacitemos, para que Dios pueda llevar esa palabra en nosotros, que la atesoremos en nuestro corazón, pero que también sepamos que allá vamos a ir a trabajar. Así como los valdenses, ellos sobrevivieron en el campo, sobrevivieron en las partes más remotas, en las montañas más alejadas de las ciudades, pero a ellos dice que no les interesaba la parte económica. Ellos no estaban ahí, vamos a ir a trabajar la huerta porque ahora sí trabajamos orgánicamente, esto se paga bienísimo y nos vamos a llenar los bolsillos de dinero. Ellos nunca pensaron en eso. Ellos pensaron en capacitarse ahí, en capacitar a su hijo, en preparar a su hijo para que luego fueran a pregonar a las ciudades. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero también instarles a ustedes, así como lo que yo estoy viviendo hoy, que mi mayor anhelo de estar en la ciudad es capacitarme para ir al campo a preparar familia y que Dios nos ayude. Ahora quiero entrar en materia con el tema, con el consejo que he preparado para hoy. Les comentaba que la vez pasada hablamos acerca de cómo preservar semillas y que yo les mostré mi pequeño banco de semillas. Es muy importante que nosotros conozcamos de semillas, que nosotros sepamos cómo preservar semillas, porque aquí hay vida. Además de eso, que las semillas criollas, que es lo más importante, el consejo más sano que nosotros podemos conseguir, es que también es un patrimonio de nuestros antepasados que han luchado, que aquí ha corrido sangre, mis queridos hermanos. Esto ha costado sangre de muchas personas que han defendido para las semillas criollas, para que también nosotros tengamos de ellas. Porque han habido instituciones que, ¿quién más que Satanás ha estado metiendo las manos ahí para que pierdan las semillas criollas, aquellas que pueden preservarse por años y que pueden darnos siempre un fruto? Esas las han querido perder. Una de estas instituciones se llama Monsanto, que ahora le corresponde a la Bayer, pero que es el mismo sistema que está operando ahí. Entonces, el enemigo ha metido sus manos ahí también para que un día nosotros dependamos totalmente de las transnacionales. ¿Qué es lo que dice el consejo? ¿O qué dice, la profecía? Que llegará un momento donde no vamos a poder ni comprar ni vender. ¿Por qué? Porque solamente aquel que se deje poner la marca o que acepte la marca de la bestia, este es el único que va a tener acceso a todo. Entonces, llegará un momento que nosotros tenemos que tener la capacidad de saber o de reconocer cuáles son las semillas que nosotros vamos a preservar para no depender de las transnacionales. Porque si nosotros venimos y estamos esperanzados que vamos a ir al campo, pero luego vamos a llegar a la ciudad y a comprar las semillitas para volver a sembrar. No, mis queridos hermanos, ya no van a poder hacerlo. Ya no van a poder hacerlo porque también esto es un solo gobierno, un gobierno mundial que va a manejar todo.
Entonces hoy nosotros tenemos que aprender a cómo preservar la semilla, y la semana pasada de eso trataba el consejo. Hoy solo lo estoy trayéndolo a refrescar, solo nada más para que no se les olvide que es muy importante tenerlo en recipientes herméticos. Yo tengo en este recipiente de vidrio, yo también tengo bolsitas. Quiero mostrársela. En el caso de esta, una bolsita con zipper. Tengo aquí rábano, y también tengo en papelitos. Y aquí es muy importante que nosotros aprendamos a poner la fecha que cosechamos esta semilla para que así la guardemos, porque recuerden que la semilla también llega un momento que caduca, que el embrión muere. En el caso de las hortalizas, si tenemos climas muy agradables para ellos, abajo de 23 grados centígrados, entonces ellas no van a necesitar de refrigeración, pero en zonas muy calientes sí es muy importante que nosotros las tengamos bajo refrigeración, porque en el caso de la lechuga, un ejemplo, en el caso de las cebollas, estas van a dilatar una semana máximo. Cuando ya una vez nosotros destapemos el recipiente donde ellos vienen, el cartoncito donde ellas vienen, ellas van a dilatar lo más una semana y el embrión va a morir porque no le gusta lo caliente. Entonces nosotros necesitamos también tener este consejo de cómo guardar la semilla. Si nosotros les damos las condiciones óptimas, si hay un buen clima, entonces no es necesario que las pongamos bajo refrigeración y ellas van a dilatar un año o año y medio aproximadamente, lo que son hortalizas como lechuga, zanahoria, rábano, remolacha, cebolla. Ellas van a dilatar aproximadamente un año y medio. Lo que son semillas, ya granos como de maíz, frijoles y todo lo que son las familias de las leguminosas, estas van a dilatar hasta 5 años y el embrión no va a morir. Nada más que más adelante vamos a ir también conociendo qué método vamos a utilizar para que esa semilla no se nos dañe, para que la plaga no llegue y se nos dañe. Por ahora, nada más solo esto de cómo preservar las semillas, que como les decía, ya la semana pasada hablamos de esto, y hoy quiero también traer a ustedes la importancia que tiene la luna. Este tema es muy importante que nosotros les pongamos mucho cuidado. La importancia, la influencia lunar, no solamente para la cosecha de semillas, sino también para la preparación del suelo y para todas las actividades agrícolas, para podas, para cortar los mejores frutos, que sean más saludables, que tengan toda la concentración de la savia, que es ahí como la sangre, que es la que alimenta el fruto. Entonces esto va a estar muy cargado de todos los nutrientes, cómo aprovecharlos al máximo. La influencia que tiene la luna. Ok, entonces comencemos con la luna nueva. La luna tiene, digamos que hay una fase lunar, donde digamos, pasa por 4 fases, que es la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante, y volvemos a la luna nueva. Entonces, luna nueva, cuarto creciente, la luna llena y luego el cuarto menguante. Ahí se cumplieron los 4 estadios lunares, las 4 fases lunares. Entonces, en cada uno de ellos, hablando de estas fases lunares, pasan cosas muy interesantes en la naturaleza. Resulta que la luna nueva, cuando está en esa fase, lo que es la concentración de la savia en las plantas. La savia es, como por decir así, la sangre de la planta. La concentración de la savia está arriba, comienza a fluir de abajo hacia arriba. No sé si ustedes han escuchado a nuestros abuelos que dicen la marea está alta. También pasa en el mar, cuando la luna va creciendo, está en luna nueva, también hay una influencia en la marea que crece más que en las otras fases lunares. Entonces, exactamente eso, porque hay algo tan interesante que la naturaleza es tan sabia que nos permite darnos cuenta de que en ese momento nosotros es exactamente donde podemos sembrar algunas cosas que crecen hacia arriba. Lo que podamos aprovechar que crece más.
Entonces aquí nosotros podemos sembrar lo que son todas hojas comestibles, lechuga, podemos sembrar, aquí tengo una nota, zanahoria. Si nosotros vamos a aprovechar la hoja, todo lo que es hoja, entonces vamos a hacer lo siguiente, permítanme un momento. Así, las lechugas, las acelgas, las espinacas, los coles, estas son algunas de ellas que nosotros podemos aprovechar. Lechuga, cole, espinaca, y ¿qué otra más? El berro. Bueno, hay muchas hojas comestibles que nosotros podemos sembrar en esta época. ¿Por qué? Porque van a crecer de una manera muy sorprendente, van a crecer de manera increíble. Oiga, estaba viendo más información del consejo que la hermana Elena de White dio acerca de cómo sembrar hortalizas, y es increíble porque tiene mucha lógica. O sea, ella da un consejo de que nosotros vamos a poner abajo algo que pueda ventilar, luego composta vegetariana, luego piedra y así sucesivamente. Y estos consejos son muy importantes porque, o sea, la planta, la raíz necesita mucha oxigenación. Entonces, en este momento es muy importante también que nosotros nos demos cuenta que este tipo de cultivos, ahí también la hermana decía el apio, sí, muy fundamental en la cocina. Estos cultivos van a necesitar mayor cantidad de savia, mayor cantidad de sangre, por decirlo así. Entonces es el momento idóneo para que ellos crezcan. Hay otros cultivos que no necesitan desarrollar hacia arriba, que necesitamos que ellos endurecen porque están en la parte de abajo. Entonces ahí es ahí donde en el cuarto menguante, cuando la luna está menguando, la savia, la concentración de la savia está hacia abajo. Entonces, cuando la concentración de la savia está hacia abajo, es el momento idóneo para que nosotros sembremos todo lo que son bulbos, lo que son también, bueno, ahí podemos mencionar uno de ellos, yuca, malangas, podemos cosechar papa, podemos cosechar ¿qué más? Otra, cebolla, es un bulbo que crece. Entonces vamos a tener un fruto más grande, más vigoroso, y también la idea es que, como les digo, que ellos se llenen, que ellos se nutran más, porque en ese momento es donde la concentración de la savia está disponible para ellos. El sistema radicular de estas plantas van a desarrollarse increíblemente, van a tener la capacidad de succionar mayor cantidad de nutrientes. Recuerden que las raíces en las plantas es la boca, también las hojas, pero mayormente las raíces son las que tienen la capacidad de succionar todos los nutrientes que hay en el suelo. Entonces, entre más raíces tenga una planta y mayor cantidad de nutrientes va a succionar. Entonces, al succionar mayor cantidad de elementos, también ella va a desarrollarse mejor. ¿Qué es lo que podemos hacer en la luna llena? Antes de esto, quiero contarles un hermoso testimonio que me pasó con mi mamá. Mi mamá tenía unas rosas que crecían y crecían y nunca echaban flores, solo iban creciendo y creciendo y creciendo, y ella era muy celosa con su jardín y no dejaba que nadie se lo podara, solo ella podía tocar ese jardín. Entonces una vez llegué y yo leí este libro de la influencia lunar y le dije, mamá, ¿por qué no me deja ese jardín? Déjeme probarlo para que usted tenga mejores rosas, para que ya deje ese jardín que solo está creciendo y creciendo y más bien le estén charralando toda la casa. Entonces ella me dijo, no, no me lo toques porque si se me daña, vos sos el culpable. Y la cosa que a escondidas vine y agarré el jardín, y cuando la luna estaba menguando, en una fase y un intervalo de luna llena a cuarto menguante, que serían 7 días, entonces 3 días después de luna llena o 4 días, yo agarré y podé las rosas, y cuando llegó mi mamá ya las rosas estaban podadas, pero eran demasiadas grandes, y yo le dije, bueno, aquí están sus rosas, ya las podé, vamos a probar. Eso sí, que si me funciona usted me paga. Entonces vino ella y estaba muy asustada porque pensaba que las rosas se le iban a dañar. Oiga, y a las 3 semanas completitas
comenzó a ver que las rosas comenzaron a fluir los chotitos, no sé cómo otros términos, cómo se le llamaría, eh, bueno, sí, Los la influencia brotecitos. ¿perdón? Los brotecitos. Acá Como le los llamamos brotes. botones, botones acá en Chihuahua. Sí, ok, entonces los chotitos o botoncitos para que hablemos comúnmente, dependiendo de donde estemos. Entonces, esos botoncitos comenzaron a crecer y a crecer más y con un vigor, pero, o sea, tremendo, era maravilloso. Y ella se quedó asustada y comenzó a tener mayor cantidad de flores. Más antes no tenía ni una flor, solo crecía y crecía, pero ahora tenía mayor cantidad de flores. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que cuando volvía esta fase lunar, después de luna llena, o sea, 3 días después de luna llena, comenzaba a podar y a las 3 semanas comenzaba a tener mayor cantidad de flores y muy excelente. Entonces yo le dije, recuerda que usted me dijo que si se las dañaba, yo respondía por ella y que yo le dije que si funcionaba, que usted me iba a pagar. Entonces ahora usted me tiene que pagar por haber logrado que sus flores comenzaran a fluir de mayor cantidad. ¿Qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Que a veces estos consejitos tan sencillos que para nosotros quizás no, para el otro, ¿verdad? Los que no conocen esto no tienen nada que ver, solo agarramos la semilla y vamos y la sembramos y no conocemos la influencia que tiene la luna en la naturaleza. No la conocemos, entonces ahí vamos a fracasar. También en estos momentos, perdón, en esa fase lunar pasa eso, quiero decirle, porque la concentración de savia está en los brotes, se va a los extremos. Digamos, este es mi planta. Yo puedo, pero la concentración de savia nada más se queda en la parte final del brote, ahí se queda. Entonces ya puede sellar con mayor facilidad y cuando hay un sello más rápido, entonces también viene el rebrote y comienza de manera más vigorosa a dar el fruto. También aquí nosotros podemos cortar nuestros frutos. Es el momento idóneo para que nosotros cortemos nuestros frutos. ¿Por qué? Porque como les decía, hay concentración de savia que está en lo final de la planta. ¿Y cuál es lo final de un árbol de mango? Un ejemplo, de una planta de mango. Cuando está muy cargada, va a estar en los brotes, en las yemas apicales, o sea, finales, y va a estar también en los frutos. Entonces, ahí donde nosotros vamos a tener todita la concentración de los nutrientes. Es el momento idóneo. Vamos y cortamos y nosotros vamos a tener un alimento más nutritivo. En el caso de lo que son frutales, en el caso de todo lo que son hortalizas, nosotros podemos sembrar en luna nueva las hojas porque van creciendo, pero el momento idóneo de cosecharla es en luna llena o 3 días después de la luna llena, que para mí es el mejor consejo, es lo que me ha resultado a mí. Se lo digo por experiencia. También aquí nosotros podemos cosechar si tenemos papas, si tenemos algún otro tipo de legumbre, frijoles, lentejas, cualquier tipo de estas cosas, todo lo que sea cultivo, todo lo que sean granos, todo lo que, también plátano, todo, nosotros lo vamos a cosechar en esta fecha. Es muy importante. Ahora bien, la influencia lunar para la siembra, para la preparación del suelo. ¿Por qué la preparación del suelo? Porque también el suelo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de prepararlo. Cuando nosotros vamos a preparar nuestro suelo, exactamente cuando la concentración de la savia, o preguntémoslo a los abuelos en el campo, cuando dicen cuando la marea está baja. Entonces, cuando la marea está baja, supongamos que es exactamente hablándolo en un término de influencia lunar, es cuando la luna está menguando. Cuando la luna está menguando es el momento idóneo de preparar nuestro suelo. Entonces ahí donde nuestro suelo no va a sufrir daños muy graves porque no va a haber no se va a volatizar, ejemplos como el agua. Y si estamos en tiempos muy secos, recuérdense que también el suelo logra aguardar una poca de humedad cuando termina el invierno. En enero, en febrero todavía tiene una poca humedad, entonces para que nosotros no dejemos que el agua se volatice, cuando nosotros herimos el suelo, por decirlo así, el agua va a comenzar a buscar esas partes que ya están sueltas y va a comenzar a volatizarse. Entonces nosotros no vamos a permitir eso. El momento idóneo para que esto no pase va a ser
3 días después de luna llena. Este es el momento exacto para preparar suelo. También para sembrar, cuando nosotros vamos a sembrar algunos cultivos, ya dijimos que en luna nueva vamos a sembrar todo lo que crece hacia arriba. En cuarto creciente vamos a sembrar algunos cultivos muy pequeños. ¿Qué podemos sembrar ahí? Podemos sembrar los que son hortalizas, árboles frutales, naranjas. Podemos sembrar mango, podemos melocotón, todo lo que nosotros queramos sembrar. Podemos sembrar también, muy importante en esa fecha, lo que es maíz, lo que son frijoles. En cuarto creciente es la mejor luna para sembrar granos básicos. El arroz es la mejor fecha para hacerlo. ¿Por qué nosotros también es importante conocer en qué momento vamos a hacer todo esto? Porque también las plagas tienen un ciclo y a eso se le llama metamorfosis completa. Hay algunas que no cumplen metamorfosis completa, son algunos insectos, pero la mayoría de ellas sí cumplen con lo que se le llama metamorfosis completa, que es un proceso muy natural que pasa en los insectos, donde hay en algunos casos, en algunos insectos, un estadio de 4 fases, así como la luna, que pasan del estado larval, vamos a comenzar con el adulta. De adulta, ellas ponen su huevo. La siguiente fase son los huevecillos. Luego de los huevecillos revienta una larva. Luego de esa larva, que es el gusano, que comúnmente, es conocido a nivel mundial, los gusanitos o larvas, y luego pasa a su siguiente fase, que es la fase de pupa. Ella se empupa o se envuelve en un caparoncito para luego pasar a la siguiente fase. Ahí va a reventar una hermosa mariposa o cualquier otro insecto que tenga que cumpla estas 4 fases de metamorfosis completa. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente las plagas o los huevecillos comienzan a reventar en luna nueva. Es ahí donde nosotros tenemos la mayor cantidad de proliferación de plagas. Luego, el mayor daño que nosotros vamos a tener es cuando la luna va creciendo. Ellas también van aceleradas, creciendo con la poda en los cultivos. También ellas se alimentan muchísimo. Luego, en la fase lunar de luna llena, es ahí donde ellas se empupan, vuelven a cubrirse con ese caparoncito y pasan en estado de dormancia, por decirlo así, en ese tiempo. En ese momento nosotros debemos aprovechar al máximo a preparar nuestro semillero. Ojo con esto, cuando nosotros vamos a sembrar, cuando vamos a trasplantar, es exactamente 3 días después de luna nueva, de luna llena. Nosotros vamos a preparar nuestros cultivos, vamos a preparar nuestra siembra, porque las semillas normalmente dilatan nada más 7 días, cuando mucho, algunas, y otras como el pimentón o chile dulce, como se le llama aquí, van a dilatar 15 días. Pero nosotros entonces, si en el caso del chile dulce dilata 15 días, nosotros sembramos en luna creciente. Vamos a sembrar y vamos a tener ya la germinación del chile dulce o el pimentón en el cuarto menguante. Listo, preparado para sembrarlo en esa fecha. Entonces, mis queridos hermanos, el mayor consejo que nosotros tenemos que tener es de saber en qué momento vamos a sembrar, en qué momento vamos a podar, en qué momento vamos a cosechar nuestros alimentos, por lo que ya le decía, la influencia que tiene la luna en nuestros cultivos. Hay algo poderoso aquí, la naturaleza es tan increíble, tan hermosa, que solamente estando en el campo podíamos contemplar de ella. El campo es un arte, el campo es algo donde nosotros podemos contemplar la creación de Dios, podemos ver la vida que hay ahí, desde un insecto hasta cómo las plantas mismas pueden crear su propio alimento, cómo ellas ponen su hojita hacia el sol
para que ellas reciban la luz solar y puedan cargarse de energía. No sé si ustedes han tenido la hermosa oportunidad de ver el girasol crecer. Yo sí lo tuve en la oportunidad y comprendí por qué se le llama girasol. Porque cuando ustedes nada más solo han visto el girasol, están en un punto que él no pasa de ahí. Yo decía, pero ¿por qué girasol si no se mueve? Pero resulta que me di cuenta que cuando él va desarrollándose, él está erguido hacia el sol, y cuando la tarde va cayendo, entonces él se pone del lado donde la tarde también se va poniendo, y es increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se mueve de un punto y se mueve del otro punto siguiendo al sol, pero lamentablemente ya cuando viene la carga de semilla, cuando él ya echa su flor, él ya no tiene la fuerza para movilizarse, entonces queda erguido hacia un solo punto. Es tremendo, es muy bonito ver cómo Dios en su perfección hizo las cosas tan hermosas. Hay una persona ahí que no recuerdo ahorita el nombre, que logré a leer en este libro de la influencia lunar, que comentó que si nosotros no hubiésemos rompido las leyes de la naturaleza, el equilibrio biológico estuviera intacto y no hubiera necesidad de aplicar ningún químico, ningún insecticida, nada que dañe la naturaleza. Pero lamentablemente por nuestra desobediencia quebrantamos las leyes de la naturaleza. Esto lo está diciendo una persona que no conoce del mensaje adventista, que no conoce ni de Biblia, simplemente que estudió la naturaleza y se dio cuenta que también hay leyes que rigen la naturaleza. ¿Y quién puso esas leyes? Las puso Dios para que hubiera un equilibrio biológico. ¿Quiénes rompió ese equilibrio biológico? Lo rompimos nosotros, mis queridos hermanos. Entonces ahora nos toca aprender a cómo restaurar ese equilibrio biológico, pero retomando las leyes que existen en la naturaleza. Y hoy le estamos compartiendo a ustedes la influencia lunar, que es una ley de la naturaleza, que es algo que está ahí y que tenemos que aprenderla si nosotros queremos tener éxito. Más adelante vamos a aprender también a cómo hacer para que en el caso de que nos ataquen las abejas, como decía nuestra hermana, podamos tener un equipo ahí, más que todo conocimiento. Y con el caso de la influencia lunar, aquí termino. Si hay preguntas, primeramente Dios, que tengamos las palabras más sencillas para responderlas. Si hay tiempo también, por supuesto. Y para cerrar, nada más solo quería comentarles para los que están en el campo, los que no conocen de las abejas, quiero decirles que las abejas no son bravas, ellas no se enojan con nadie, ellas solo defienden su casa. Si usted las toca, ellas van a defender su casa porque no les gusta que usted vaya a molestarla. Accidentalmente nosotros, pues son accidentes, suele pasar a más de algunos. Ellas siguen mucho los olores. Recuerden que ellas van al campo y polinizan, y también las rosas, las flores tienen olores que son muy llamativas para ellas, aparte de los colores. Entonces nosotros cuando vayamos así, tratemos de llevar colores que se identifiquen con la naturaleza para evitar una picadura de algún insecto. Ropa verde o ropa camuflada es el mejor consejo. No ponerse olores, ni cremas, ni para la piel, ni perfumes, ni nada. Vayamos al campo porque nosotros tenemos también algo de repelente que hoy lo bloqueamos, como nuestras axilas también no nos gustan los malos olores, pero también esto puede ayudar, salvarnos la campana. No le digo que no nos hacíamos, no es ese el consejo, solo que digamos que también nosotros, nuestro sudor puede repeler algunos insectos, puede tener la capacidad de esa sal, cuando nosotros expulsamos sales, también llega un insecto y lo primero que va a hacer es pararse ahí. Cuando mira algo o siente algo saladito, también ella puede retirarse. Otra de las cosas también es que quedarnos muy quietecitos cuando hay un enjambre de abejas, quedarnos muy quietecitos, no movernos ni hacer gestos con la mano, porque entre más gestos nosotros hacemos con nuestras manos,
ellas nos van a seguir más. Algún tipo de abeja requieren de que sienten nuestro miedo, pueden percibir nuestro miedo y van y nos atacan con más furia. Entonces, si nosotros nos sentimos con miedo y sentimos que estamos muy cerca de un enjambre, tratemos de aguantar respiración, de no respirar, de bloquear nuestros poros para mientras nos da chance de correr más, mientras corremos, entonces tratemos de respirar y agarrar aire, pero nuevamente bloquear nuestros poros y hasta ponernos a salvo. Pero el mayor consejo es no vayamos con perfumes ni nada, con olores al campo para que no nos pase esto. Y si podemos cortar hojas, si nos da el chance de cortar hojas, nada más solo eso, cortar hojas, echarnos encima hojas y quedarse muy quietecito. Aunque usted escuche que el enjambre está sobre de usted, el enjambre no lo va a tocar porque no siente miedo en usted. Usted está inmovible, es como una roca que está ahí. Entonces ellos dicen, no, no, aquí no hay nada. Ellos siguen a la persona que va corriendo y al que está haciendo gestos con sus manos, las van a seguir y las van a molestar. Y la abeja, picadura de abeja, más de 150 piquetes de abeja o 250, aunque usted no sea alérgico, le van a provocar la muerte, a menos que usted ya esté identificado con esa toxina que las abejas pueden inyectar en su piel. Digamos que cuando usted trabaja en apicultura, yo tuve la oportunidad también, el mayor piquetazo que pude recibir de esta abejita fueron de 47 abejas. Y la primera vez que fui a un apiario llegué con toditito el miedo que ustedes no se imaginan, y esas abejas percibieron ese miedo y se me tiraron encima. Y yo decía, pero ¿por qué a los otros no se les van encima? Solo a mí. Me dijeron, tiene demasiado miedo, controles. Y tuvieron que ponerme mucho humo con ahumadores y prácticamente llenarme totalmente de humo, y así pude salir del apiario sin ningún piquetazo de abeja. Luego me fui acostumbrando que me picaban 1, 2, 3, 4, 5 y mi piel no se inflamaba, no sentía nada de miedo, solo un piquetazo, ¡ay! Y nada más no pasaba de hacer eso, ¡ay! Y pude sobrevivir a 47 piquetazos de abeja y mi piel no se inflamó. Pero también esto es muy importante que lo sepamos para cuando nosotros, si queremos trabajar con apicultura, nos demos cuenta de que ellas también se relacionan con nosotros y después no nos hacen daño. Si ellas miran que nosotros les estamos haciendo un bien a ellas más bien nos guardan a nosotros y podemos ir hasta sin traje. Yo he trabajado sin guantes, en este caso no he tenido el valor de quitarme todo el traje, pero sí podía ver de que ellas se identificaban conmigo y ya no se me tiraban encima, a menos que yo las apretara, por supuesto. Pero bueno, nada más solo para darle el consejo a la hermana que fue al campo, y por si le tocaba ir nuevamente, o si hay alguien que esté en el campo, que tenga cuidado de no llevar olores al campo. Amén. Amén y amén. 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 Excelente. Excelente. Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy. ¿Cuántos él la escribió? Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? Las fases de la luna. Yo entendí que la luna nueva y la luna llena es prácticamente que lo mismo, ¿verdad? O sea, que se puede hacer prácticamente lo mismo en la luna nueva y en la luna llena. Sí, mi hermana Rosy, en la luna nueva lo que vamos a hacer, a sembrar, o en la fase lunar creciente, por decirlo así, en toda la fase lunar creciente tenemos ese lapso de tiempo para sembrar todo lo que son hojas nada más. Lo que es sembrar hojas comestibles. Ya mencionábamos ahí lechuga, apio, acelga, berro, la familia de los coles, coliflor, el repollo, y bueno, todo esto, todo lo que son hojas comestibles. En esta fecha, el tiempo idóneo. En la fase lunar de luna llena, menguando, el tiempo óptimo para cosechar. También podemos sembrar en la fase lunar cuando está menguando, pero nada más solo son las raíces, las raíces comestibles, zanahoria, yuca, malanga, todas las raíces comestibles, los que son bulbos también, como en el caso de la cebolla, en el caso del el ajo, la remolacha, correcto.
Y el tiempo idóneo también para estas raíces es cosecharlas también exactamente en la fase lunar de luna llena a cuarto menguante. Sí, qué bonito saber todas estas cosas. Yo creo que vamos a tener que recibir otra lección de esto, ¿verdad? Yo pienso que debería ser, ahí están viendo en el chat, Más detallado, tal vez. tener le digo así, como un folleto así y especificar, de verdad, qué está en cada ciclo, qué se puede sembrar, qué se puede podar, qué se puede cosechar, qué se puede hacer de esas cosas para tener un manual. Como ir haciéndonos un manual. Un manual de guía, ¿verdad? Un manual de cada programa para que ya quede listo y vean el programa y tenemos el manual. Es que es muy interesante lo que nos está diciendo, hermano. Se nos va. Hermano Javier, una pregunta de las que quedó pendiente la vez pasada es cómo detectar agua, cómo sacar agua, que le hizo el hermano Henry, creo. Sí, sí, mi hermano, este es un truco que no todos tenemos la habilidad ni ese don, podría decir yo. En Nicaragua tenemos una enredadera o un bejuco, como le decimos nosotros comúnmente, que el nombre común, no sé el nombre científico, pero el nombre común, muy común en mi zona se llama papamiel. Y voy a tratar de decirle a mi familia por allá que me le tomen una foto al fruto una vez que también él eche como una valla y que tiene mucho néctar. Entonces este bejuco es muy seguido por las abejas. Entonces resulta que con esto nosotros podemos cortar por un ejemplo, una vara de 1,5 metros. Y resulta que cuando nosotros nos ponemos en la parte de la cadera, lo sostenemos muy duro y lo pegamos. Y cuando nosotros comenzamos a caminar, esta es una manera muy criolla, ¿verdad? Por decirlo así, algo muy común, muy local, autóctona, perdón, de cada zona, de cada país. No sé si en otros lugares se conoce, pero en mi zona se hace de esta manera. Cuando nosotros nos ponemos ese bejuco en la cadera, resulta que también el agua tiene algo, si no me equivoco, se llama conductividad eléctrica. También nosotros tenemos esa capacidad de interactuar con cargas negativas y cargas positivas, lo que son iones y cationes. Ahí me estoy metiendo en química que no entiendo muy bien, pero solo como para hacerle referencia que tiene lógica lo del bejuco. Cuando nosotros vamos y caminamos, resulta que esa vara se comienza a detectar las cargas negativas y positivas, comienzan como un imán. Va cerca y muy cerca y hasta que se atraen. Una vez que se atraen, la carga negativa con la carga positiva, entonces se une. Entonces ahí donde la vara esa o el bejuco, de una manera sorprendente, usted lo sostiene muy duro, con mucha fuerza, porque eso le roba energía a usted. Hay personas que pasan un día viendo dónde hay agua y quedan muy debilitadas, por supuesto. Lo que hace es que la carga esa hace que el bejuco se dé vuelta, se enrolle, perdón, haga un círculo, y cuando él hace un círculo o se enrolla, se dice, aquí hay agua. Hay una carga tan tremenda, se unió una parte positiva con la negativa, entonces hubo ese intercambio catiónico y hizo eso. Se unieron dos cargas y ahí usted dice, aquí hay agua. Entonces, no todos tenemos esta capacidad. Digamos que algo muy tradicional en algunas zonas de Nicaragua, pero en otros lugares nada más solo ya con tecnología, por decirlo así, que llegan estas cositas que pueden detectar agua, las corrientes subterráneas, las cuencas hidrográficas subterráneas que se le llaman, y con facilidad pueden perforar un pozo con un pozo artesiano, ya con máquina pesada. Pero en el campo, que nosotros no tenemos la parte económica, por decirlo así, porque allá es muy carísimo perforar un pozo artesiano,
solo se hacen pozos como los que hicieron nuestros antepasados, nuestro padre Abraham, Job, Jacob, que ellos también perforaron pozos de manera sencilla. ¿Y cómo creen ustedes que lo hicieron, mis queridos hermanos? ¿Será que solo se pusieron ahí y dijeron, vamos a hacer este pozo para ver para ver si aquí hay agua? No, tuvieron que tener un método que la naturaleza nos brinda. Porque como les decía, la naturaleza es tan sabia que todo está ahí, solo que tenemos que aprenderla. En el caso de esto, no sé si en otros lugares saben de esto, pero en mi caso yo probé y resulta que yo soy una de esas personas que puedo detectar agua, y es tremendo porque uno queda un poco débil cuando es novato, cuando no sabe, le roba mucha carga a uno y uno pues se siente alegre ahí cuando dice aquí hay agua y lo pude lograr y solo nada más tiene que ir al campo, mi querido hermano, y conseguirse esta planta. Voy a tratar de conseguir el nombre científico y mandarlo al chat también para que los conozcan y pues, así de esta manera puedan ver si hay en cada uno de sus países. Y también con el consejo de nuestro hermano, sí vamos a trabajar le voy a pedir a mi hermano Hermel también que me apoye con esto, que podamos trabajar con un material que esté disponible para ustedes cada lección que estamos dando, porque ahorita solo estamos escuchando y quizás ustedes están haciendo unos apuntes, unas pinceladas de lo que estamos diciendo, pero sí es muy importante que también tengan un documento de lo que ahora estamos hablando nosotros. ¿La vara, hermano, es solamente una o dos? Gracias, hermano. Gracias. Le agradezco su respuesta. Con mucho gusto, mi hermano. Mi hermano, solamente con una vara. Nosotros solo nada más lo usamos con una vara. Lo que pasa es que también en Nicaragua yo vengo de una parte minera donde se trae oro. Entonces ahí se hacen dos métodos. Se hace una que es para detectar metal y otra que es para detectar agua, porque resulta que hay vetas de oro que pasan donde hay fuente de agua y ahí no se puede trabajar. Entonces la gente de manera así artesanal hace lo siguiente: detectan oro o el mineral, pero también tienen que ver si hay agua, porque si hay agua, lamentablemente van a hacer un trabajón grandísimo y el agua no los va a dejar trabajar. Entonces, digamos que el material vegetativo, en este caso el bejuquito o la vara, va a servir para detectar agua, y lo que es el metal, en este caso el cobre, nos va a servir para detectar metal, pero nosotros no vamos buscando metal, lo que vamos a hacer es el agua. Entonces no nos va a funcionar el cobre, nada más solo el material vegetativo, que sería la varita esa. Gracias, hermano. Gracias.